entero, que es acción, y luego tienes el enfoque más horror personal. Y el enfoque de acción es totalmente no soportado por el sistema. Sí, pero Y sale muy bonito en el manual. Y es como, mira las cosas que puedes hacer y todo. y Y después las invocas tratas de hacer. tentáculos de Pero sangre ahí, y no. tal, y es como, no. No, como no se puede. Y para mí no se mezclan muy bien. O sea, para mí, No. Chimitze haciendo magia terrible no mezcla bien con existencialismo. Efectivamente. Bueno, Entonces es una cosa... O sea, esto mejor conversémoslo cuando grabemos, ¿no? Ya. Sí, pero pregunta ya. Vampiro, después Mago Hombre Lobo, y el último bloque, Great y... ¿Demonio? Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 36. Hoy siempre dudo que soy una persona muy profesional. El programa oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Con nosotros tenemos, bueno, como siempre, al genio del mal, a don narrador Abaddon. Tenemos a la, de nuevo no pensé en adjetivos para ti, a la intelectualísima profesora Nami. Y Porque siempre me haces esto. tenemos de invitado al único Paco que respeto. El único Paco. Este programa era Buena políticamente neutro, es mentira. Nunca lo fue. Jamás lo fue. Nunca lo será. Sangre roja corre por nuestras venas. La Vitae. Con ustedes, como siempre, el narrador manchego. Hoy día, por fin, vamos a hablar Faltan de saludos. un tema que venimos alargando desde el 2019. ¿Ya? Porque ahí ocurrieron cosas. Nosotros estábamos preparando, oh sí, mira, vamos a hacer en octubre el tremendo especial de Mundo de Tinieblas. Sí, lo vamos a hacer, va a salir súper bacán. Y es más, estábamos preparando también en la agrupación Barco de Papel unos eventos de rol de terror con nuestros amigos de Por 3, tengo que hacer las menciones de ahí. Y Chile despertó. Hubo estallido social y no nos pudimos juntar, y todo fue difícil. Murió Chile, así que bueno, hay que ser. Llegó Mundo de Tinieblas, vino a nosotros. Nosotros íbamos a ir a Mundo de Tinieblas y Mundo de Tinieblas vino a nosotros. Efectivamente llegó el terror personal. Así que nada, vamos a hablar del horror personal en Mundo de Tinieblas en distintos juegos, no en todos porque no da para el programa completo, pero eso. Antes de comenzar, recuerden todos que la música que están escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project. Los layouts y el trabajo de postproducción están hechos por Moonhawks, miembro de la agrupación y tremendo artesano, diseñador, ilustrador, dibujante de cómics, etc. Y como siempre, saludar a nuestros amigos que siempre se han portado también con nosotros, la gente de Por 3 Juegos de Rol y Tablet, ya tienda que todavía no les pregunto si hacen reparto todo Chile, ¿sabéis? Pero hacen reparto en varias partes del país. Pueden entrar Hacen en su reparto sitio en por3.cl, por el número 3.cl, tal cual. Ya, ahora sí, a lo que nos compete. Hoy día vamos a hablar de Mundo de Tinieblas y por supuesto que llamamos a nuestro ilustre invitado para hablarnos de este tema porque es un sabiendo del área y de la verdad, más allá de eso, creo que las mejores partidas de Mundo de Tinieblas que yo he visto han sido las dirigidas por ahí. Ricardo. No he jugado con Ricardo Mundo de Tinieblas. De hecho, César no juega conmigo Mundo Tinieblas. Makes sense. Sí, Makes sense. sí. Yeah, ok. No he hecho nada.
Y bueno, este primer bloque del programa lo vamos a comenzar con el juego insignia de Mundo de Tinieblas, que es Vampiro la Mascarada. Sí, muestro la versión 20 aniversario porque soy un boomer. Un boomer no salió hace tanto. Pero tiene la Ya están estética en la de los quinta. manuales antiguos. ¿Sí? Para mí comprarme estos manuales fue un placer de adolescencia. Fue como lo que siempre quise cuando tenía, no sé, 14 años. Y tiene los bordecitos con las puntitas y todas esos malos diseños de... Sí, tiene esa energía Warhammer. Sí, claro. Claro, es que es muy noventero. Claro, en esa época, en todo caso, así como finales de los 90, principios del 2000, acá honestamente no había mucho en lo que a manuales físicos se refiere, aunque tuviésemos la plata como para comprarlo, no había dónde. Entonces, el que tenía el manual de vampiro era una versión que era fotocopiada de una fotocopia y con eso se ponía a narrar. No, y el que tenía el manual de vampiro era oficialmente el máster de vampiro. Y fuiste, bueno, eres el máster nomás. ¿Y Porque qué máster tenía el manual? Uh-huh. Sí. Efectivamente. Pero, en fin, Mundo de Tinieblas es un no es un juego, es un grupo de juegos. Es una claro. ambientación que no es una ambientación tampoco. Ay, qué difícil definir Mundo de Tinieblas, me acabo de dar cuenta. Es una línea de juegos que se interconectan con su metatrama. Sí, es una línea de juegos que no es tan... Esto es una cosa polémica, porque los juegos tienen un sistema similar y tienen un funcionamiento similar y pueden funcionar en crossover. Tú puedes meter hombres lobos en una partida de vampiro, pero el juego no está 100% pensado para que tú hagas eso. No. Entonces, de hecho, es muy difícil hacerlo. Claro, requiere un dominio para que no se note las partes en las que no encajan. Y realmente para mí se pierden, cuando se hace un crossover se pierden muchas cosas de los dos juegos que se juntan. Yo en ese sentido soy purista y si jugamos a vampiro, jugamos vampiro. Y no incluyo magos, por ejemplo. Claro. Sí, yo creo, al menos como me gusta tomarlo a mí, es que, claro, si jugamos a vampiro, narrar vampiro, y si va a haber otra cosa, es como, no sé, va a haber hombres lobo, que es un poco más fácil meterlos, pero en fin. El hombre lobo es un monstruo, está ahí, y puede que tenga, y si si se llega a ahondar en ello, se va a ver algo medio similar al lore de hombre lobo, pero en ningún caso intentar hacer calzar el lore de vampiro con el de hombre lobo, porque ahí sí que no se ponen de acuerdo los escritores de Mundo de Tinieblas. Bueno, en todo caso, que eran muchos escritores distintos, entonces agarraban cosas que tenían en común y los metían así en las metatramas, y fue un poco desordenado en el momento. Un poco bastante, de hecho. Ahora, igual, claro, dice, ya, los hombres lobos son monstruos, pero bueno, todo en Mundo de Tinieblas son todos monstruos, y esa es la idea de la línea de juego. Tú juegas con un monstruo. Sí, el concepto básico del Mundo de Tinieblas es ese, es que tú puedas encarnar un monstruo clásico y llevar el papel, entre comillas, del villano, porque luego hay muchos que no son villanos, son víctimas de su propia historia. Y ese creo que es la línea que une la mayoría de juegos. Claro, al final es horror personal. Yo quiero... ¿Sí? No, que claro, es horror personal en el sentido de que es horror para ti, o sea, nace de ti, no es algo que sea como ajeno. Es decir, como el gran peligro, sobre todo para vampiros, nace siempre de sí mismo. Nace de su hambre, sí. Nace de la bestia, ¿cierto? Que es algo que siempre está ahí, como listo para quitarle el control de sus propias acciones. Que
terrible para jugadores en general y para los vampiros en particular. Está de hecho y de hecho como que se expanda todo, o sea, toda la sociedad vampírica está hecha como para contener eso, como para tratar de controlarlo, y la verdad es que falla bastante eso. Yo como para taparlo. Quiero comentar una cosa del diseño raíz de Mundo de Tinieblas. Y es que es una saga de una línea de juegos que surge en los 90. Entonces, en Mundo de Tinieblas conviven dos escuelas de diseño. La escuela más narrativa, introspectiva, sobre emociones y demás. Y luego una escuela que es mucho más en la línea de juego de poderes mágicos, habilidades sobrenaturales, cosas, enemigos matables, una parte mucho más dungeonera, digamos. Entonces, hay mucha controversia dentro de la propia comunidad de Mundo de Tinieblas, porque los que tiran más a una cosa se quejan de los que tiran más hacia el otro lado. Entonces nosotros hacemos la broma de Vampiro la Mariscada, o la broma de que juegan a la película de Blade, porque no juegan suficientemente emocionales. Y ellos nos acusan de ser góticos depresivos. Sí, lo cual es cierto, pero no, porque estoy vampiro. Pero no tiene nada que ver. Lo cual es cierto porque claro. mi vampiro fue abrazado en el 1600, lo cual es gótico. Claro. Históricamente correcto. Históricamente correcto, pero no es depresivo. Solo se un poco. Entonces, es muy importante, de hecho es más importante que en otros juegos el especificar cómo va a ser la mesa que estamos jugando. Porque, por ejemplo, D&D es mucho más estándar. En D&D sabemos qué juego nos vamos a encontrar. En Tulu sabemos qué juego nos vamos a encontrar. Mundo de Tinieblas hay que ser un poco más específico. Es como, ¿de qué manera quieres llevarlo? ¿Quieres llevarlo de manera más realista, más horror personal, o quieres llevarlo de una manera más pulp? Y es un juego, al igual que Cthulhu en este caso, pero son juegos que tienden mucho más a tocar temas delicados. Entonces también tienes que tener una sesión ser un poco más exhaustiva de lo que perdemos una parte y quién es el paladín. Claro. ¿A quién le toca ser healer? Claro. Consulta, ¿qué les parece a ustedes la estructura de la historia que hay dentro de Vampiro? La narrativa en el fondo que explica, ¿no? Yo sé que hay muchas cosas que decir al respecto, por eso lo menciono. Hay muchas, o sea, como estructura en sí. Ya, esto yo encuentro que igual fue como accidental. Porque hay muchos escritores de Vampiro que definitivamente en los 90 no había cómo ponerse de acuerdo para escribir. Pues, olvídate que tal vez un mail. Y yo creo que como al final es más que nada. Pero trabajaron principalmente solos, ¿no? Como con ciertas líneas, ¿no? Entonces, como no se ponían de acuerdo, hay muchas versiones de muchas cosas. Y eso está como súper mal narrativamente hablando. De yo como narrador no tengo idea qué significa esto, ¿cachai? Como, ya, la señal roja, final de los tiempos y todo. ¿Qué es esto realmente? Como narrador, yo lo tomo y hay como 10 versiones. Como... Ya hay como 10 versiones del fin del mundo, pero... Ya, ok, significa que tomo cualquiera, ok. Eso igual me sirve hasta cierto punto. Pero, por otra parte, sobre todo en el tema de la metatrama más antigua, como el origen de los vampiros, ¿cachai? Y qué sé yo, y que haya muchas versiones distintas, es súper bueno dentro del juego, porque los vampiros no tienen idea, a pesar de que habían vampiros vivos en esa época. En primer lugar, esos vampiros están durmiendo, están en letargo, y será mejor para todos que sigan así. No despierten. Mejor para todo el mundo eso. Y en segundo lugar, puede que ni se acuerden, loco, si fue hace 10.000, 20.000 años, ¿cachai? Luego, es como...
No confiéis. No confiéis en lo que os diga un vampiro de hace 15.000 años. Sí, claramente quiere destruiros. No os confiéis. No confíes en lo que dice un vampiro de hace 15.000 años porque está hablando en una lengua muerta, claro, que ni siquiera tenía forma escrita, así que es imposible entenderla. Hay una... ¿Sí? Pero Caín es un taxista. Pero Caín es un taxista. No sé en dónde salió eso, pero... Hay una parte que sí que es puramente agujero de guión. Porque no es realista que una persona que recién entra contratada para escribir White Wolf se tenga que leer las 65 novelas por juego para entender la metatrama y que todo sea coherente. No es realista. No. Pero luego hay una parte que para mí es muy inteligente, el contar con que no se sabe la mayoría de cosas. Porque eso a ti como máster te da recursos. Y muchas veces en este ambiente oscuro lo indeterminado y lo que no está explícito juega a favor de la ambientación. Claro, cuando quieres jugar una partida que sea de terror. Claro. Ahora, si quisieras irte por la otra escuela más de acción, eso es malo. Una pesadilla. Es una pesadilla eso. Yo por eso mismo lo quería mencionar. Yo en lo personal encuentro que Vampiro hace un muy buen trabajo en el fondo en dar como el espacio al máster para que haga su propia ambientación. Y creo que aparte de lo edgy de los 2000 y las personas que estaban en su época emo y que entraron por eso, yo creo que ese es como lo apelable de Vampiro, y yo creo que por eso es que atrae igual a tanto máster, por ejemplo, a empezar a masterear por ahí. Porque, claro, tienen que aprender su sistema, que no es tan difícil de aprender, aunque sí es una pesadilla aplicarlo. Sí, es terrible narrarlo, y además es fácil jugarlo. Claro. Además les da como ese espacio creativo que en el fondo igual harta gente como que los termina motivando a seguir narrando. Sí, yo comencé a narrar. Hay hartas cosas que también te atraen, de hecho, de Vampiro y de Mundo Tiniebla en general, y es el hecho de que sea tan urbano. Porque tú puedes agarrar tu propia ciudad, la propia ciudad donde estás narrando, y ya, estás jugando en tu misma ciudad, ¿cierto? En los mismos lugares que tú visitas de día, y tú lo narras de noche muy distinto. Sí. Es como lo que tú ves en el mundo, como en tu vida diaria, está ahí mismo, pero hay otra capa atrás, que es la de Mundo de Tiniebla, y es súper fácil que la gente entre en la ambientación así. Es muy fácil visualizarlo, es fácil imaginarlo. ¿No ibas a decir algo? No, iba a empezar a hablar sobre en qué se fundamenta la parte. Si quieres que comencemos a hablar de Vampiro como tal. Deberíamos. A mí me gustaría hablar abrir el tema de Vampiro con una pequeña acotación pseudohistórica, y es que el Vampiro es un juego sumamente importante. Para mí, si hablamos de importancia histórica en los juegos de rol, creo que es el segundo juego más importante. Por desgracia, bueno, no por desgracia, pero todos sabemos cuál es el primero, nos guste o no nos guste, pero... por desgracia. Pero, la opinión que tengas de Calabozos y Dragones, no puedes negar que es el juego más importante de la historia. Siempre metiéndose con ánimo. Y si quieren insultar a César, por favor déjenlo en los comentarios. También nos ayuda, los insultos también nos ayudan a... Sí, gracias, por favor. Sí, sobre todo si es a César. Ya, ahora pasando al tema, es que ¿por qué es el segundo juego más importante? Porque es el juego que atrajo un público, hizo que el nicho de los juegos de rol fuera más extenso. El juego que hizo que el rol dejara de ser de frikis que se juntan en el sótano de la casa de los papás. No sea. Porque, perdón, en los 70 y los 80 era eso, si la gente se juntaba, eran los que tenemos la afición de pintar miniaturas y cosas así, esos eran los que jugaban D&D. Los que leíamos El Señor de los Anillos, bueno, leíamos, yo nací en el 88, pero ese perfil en el que me incluyo para que no me creían más, pero es verdad. Y claro,
Vampiro, con esto de la realidad oculta atrás y todo, apareció en una época donde existían los góticos, donde existían los punks, donde existían una serie de tribus urbanas que justamente estaban desencantadas con la sociedad y un montón de otros temas más. Entonces por eso tuvo el furor que tuvo. O sea, y en el tiempo que yo aprendí a jugar rol, partí con David, partí con Vampiro, y en esa época medio mundo jugaba Vampiro. Era el juego que se jugaba ¿cuánto? Bueno, varios años atrás. Son más de 15, 16, 17 años atrás. Como 20 años, de hecho. Acá en Chile era el juego que se jugaba. Eso. Por favor, tú tenías... ibas a dar un aporte real del juego. No, o sea, iba por la línea en la que tú dices, porque es un juego que toma varias cosas que se estaban dando en su contexto. Como es, por ejemplo... todo el tema del SIDA, todo el tema de la peligrosidad del mundo nocturno, todo este tema de la diversificación del ocio nocturno, todas estas comunidades de ocio nocturno y todo este mundo de la noche. White Wolf lo toma muy bien con un mito clásico, porque al final el referente de White Wolf es Drácula. Entonces, la mezcla, si no te toca por la parte mitológica de la figura de Drácula, te toca por la otra parte, que es la figura de la vida nocturna, de lo punk, de lo gótico. Entonces, es una mezcla que en aquellos tiempos era muy, muy fresca. Ahora se ha quedado un poco más anticuada, ha envejecido mal para lo fresca que era entonces. Pero bueno, yo creo que tendríamos que dejar la ambientación. O sea, ya hemos hablado de la ambientación, y hablar de qué es lo que hace horror personal en Vampiro. Sí. Y quiero abrir el gran tema, que es el vínculo de sangre. El vínculo de sangre... El vínculo de sangre para mí es uno de los temas de horror personal en Vampiro. Partimos suave. Para los que no han jugado al juego, la sangre de los vampiros tiene capacidades especiales. Si tú la bebes una vez, tienes ciertos poderes, ciertas capacidades. Y si tú la bebes durante 3 días cercanos en el tiempo, sin que esa sangre desaparezca de tu organismo, desarrollas un vínculo con esa persona. Ese vínculo es parecido al enamoramiento o a la devoción. Es una especie de enamoramiento tóxico. Muy, muy obsesivo, de hecho. Muy obsesivo y muy... Entonces, lo primero que propone Vampiro es que tú con estos vínculos de sangre puedes manipular a gente de una manera muy retorcida. Puedes saltarte el consentimiento de gente, porque al final no estás tomando el consentimiento. Y luego, Vampiro te propone el reto de que si tú tienes un vínculo de sangre con alguien, tú también tienes que interpretar esa obsesión, esa devoción, ese enamoramiento tóxico. Entonces, esto es algo rompedor para el rol, y es algo que a día de hoy sigue suponiendo un reto. Porque los vínculos de sangre toman temas que a día de hoy son muy delicados, como son el consentimiento. Sí, bueno, de hecho, y que están muy en boga, de hecho. Eso es interesante, y para mí juegos como este, no solamente Vampiro o juegos de mundo de tinieblas, pero juegos como este, es mucho más probable que sea muy necesario un aftercare en Sí. No solo cuando ocurren cosas impactantes, pero es que el hacer una performance de algo así es fácil que evoque, por ejemplo, memoria emocional o ese tipo de... Sí. Además, los vampiros
más allá de esta capa pulp que tienen por encima, a mí como terapeuta me interesa mucho todo el comportamiento pseudoafectivo, porque los vampiros no aman. Todo este comportamiento pseudoafectivo que hacen los vampiros y que en Quinta está súper premiado a nivel mecánico. Y esa parte me parece muy interesante. El que tú, para garantizarte alimento, entables una relación con alguien y lo enamores. O que tú para ganar alimento acompañes a gente y trates de que se depriman. Porque luego, para los que no conocen el juego, los vampiros tienen preferencia por un tipo de emociones. Hay un ejemplo de narrativa de un vampiro que prefiere alimentarse de gente que está deprimida. Y lo que hace ese vampiro es fingir que es una enfermera de un asilo de ancianos. Porque ahí tiene todas las víctimas depresivas que necesita, porque es un asilo de ancianos. Entonces, el concepto de que un personaje necesita buscar a gente que está sufriendo, que está mal, para alimentarse, es realmente el punto de... Ahí está lo monstruoso en Vampiro. Ahí está lo transgresor. Efectivamente. A mí... Y esa es la gran diferencia, yo encuentro. Más que nada, Sí. no es el Vampiro, bueno, el mundo tenible en general, no es el único juego donde tú puedes jugar a un monstruo. Tú puedes jugar hasta un semidemonio si quieres en Dungeons. Pero la gran diferencia es que Vampiro especialmente y Mundo de Tinieblas en general te hace ese reto como jugador y como narrador. Como hasta dónde vas a llegar. Estos son tus poderes, estas son tus necesidades, ¿cierto? Te da como esas reglas. Pero al final está como en manos tuyas de jugador o como narrador, como hasta dónde llegas con eso. Porque obviamente el ejemplo que daba de Nor, ¿cierto? De un vampiro que depreda, ¿cierto? A gente vulnerable en un asilo de ancianos y los deprime más, ¿cierto? Para alimentarse. Nadie te obliga, de hecho, como jugador a hacerlo. Tú puedes alimentarte de otras formas, pero ninguna es buena. No hay una forma amable de ser un vampiro, porque no puedes. Sí, de hecho... Puedes alimentarte solo de animales, pero aún así... Tiene las maneras éticas tienen una repercusión mecánica severa. Sí. O sea, es terrible. Pues estás limitado si no eres malvado. O por ejemplo, en la partida que está jugando César, hay un personaje que es consensualista. Necesita permiso de sus víctimas antes de alimentarse. Si alguien sabe fuera de su entorno que esa persona es consensualista, ese personaje está en un riesgo grave. Porque ser consensualista está prohibido. Además de ser un símbolo de debilidad y ser un peligro para el resto de vampiros. Entonces, el propio ambiente te condiciona y te ayuda porque es un mundo en el que comportarse de manera ética es muy arriesgado y castiga mucho. Tú puedes perder fácilmente a tu personaje por querer comportarte de forma ética. Bueno, de hecho, algo que a mí me llama mucho la atención en Vampiro y que lo vine a entender ya en mi etapa más adulta, que es fácil percibir al vampiro como un humano con poderes y debilidades particulares, como en un juego de rol X. Es súper fácil hacerlo. Porque lo que realmente hace monstruoso al vampiro son cosas mucho más sutiles y etéreas. Lo que hace al vampiro un monstruo es justamente su necesidad de ser una criatura maquinadora y que se alimenta literalmente de los otros y no solamente por la sangre. Un vampiro, tú pones un vampiro en un sector, en un barrio, y ese barrio va a comenzar a funcionar mal. Van a comenzar a ocurrir cosas malas en ese barrio.
Y de hecho me acuerdo mucho de algo que decíamos cuando nos estábamos comenzando a ser amigos con Edenor. No sientas tanta lástima o empatía por los vampiros, porque si sigue vivo algo ha hecho ya. No es tan buena persona. Sí. Hay que acordarse que el vampiro bueno en realidad no existe. No. Sí, al final, de hecho, claro, y está el tema del control también. Los vampiros quieren controlarse tanto a sí mismos como a otros. Y es como un aspecto súper central en el juego también. Tú quieres controlar territorio, por ejemplo, porque eso te provee alimento. Pero también uno de tus grandes peligros como vampiro, que tienes muy pocos, porque los vampiros son muy difíciles de matar si no sabes cómo, son precisamente otros vampiros que saben perfectamente cómo matarte. Y así tú quieres controlar a otros vampiros que están en otros territorios para que no vengan al tuyo. Y así es como empieza la política dentro de cada ciudad con los vampiros, con la facción que sea, porque son todas iguales al final en lo que a estructura se refiere. Puede ser Sabbath, puede ser Camarillo, puede ser anarquista, y al final siempre hay unos poquitos cierto arriba, y los que están abajo siendo controlados por eso. Ahora, el tema de las motivaciones de tal o cual facción sean ya es otra cosa, hermano. Pero ahí el tema central es: tú quieres controlar a tu entorno y otros vampiros quieren controlarte a ti. Y al final por eso tú vas con los vínculos de sangre, controlas mortales, ¿cierto? Te haces goals que te cuidan de día, que es una de tus grandes debilidades. Y es como ahora tienes esclavos. ¿Ya? Y eso, claro, a muchos vampiros antiguos eso no les hace nada, porque si naciste en el 1600, la esclavitud es como... ¿qué? La esclavitud dejó de ser legal, ¿qué? ¿Hace 100 años? Sí. Eso es ayer para muchos vampiros. 100, 150 años recién hablamos del fin de la esclavitud. Hay vampiros que han estado en letargo todo ese tiempo. De hecho, sería una sorpresa para ellos pensar que es ilegal. Y de hecho, llega a cierta edad en que las leyes y éticas mortales te son tan ajenas que para ti es como si fueran no solo nada, es como alien. Es como, no, esto me causa repulsión. No, y depende de dónde. Pues recordemos que la esclavitud sigue existiendo a día de hoy, incluso en países donde no es legal. Bueno, de hecho, sobre todo en países donde no es legal. Pero más allá de eso, a lo que me refiero como más personalmente para el vampiro, es que, claro, tiene que necesariamente hacer muchas cosas antiéticas, como decían Aenor, ¿cierto? Y tú como jugador tienes que hacerlas, solo para sobrevivir. E incluso si no lo haces, no solo te castiga mecánicamente el juego, eventualmente lo vas a hacer aunque no quieras. Porque el juego mismo te quita el control de tu personaje si, por ejemplo, no has bebido sangre hace mucho tiempo. Si te niegas a beber sangre de alguien, eventualmente vas a beber porque tu personaje quiere sobrevivir y va a hacer una tirada mecánica, ¿cierto?, de autocontrol, y vas a fallar la tirada y tu narrador te va a decir: fuiste bueno, guacho. Y te despiertas con la primera persona que hayas visto que haya tenido la mala suerte de cruzarse en tu camino, y va a estar muerta porque tú no vas a dejar de beber hasta estar saciado. Eso me recuerda a una escena con la que partimos una partida con sí. Pero más allá de eso, ahí hay un detalle que encuentro relevante, y es que una de las cosas que hace que mueve al terror en Vampiro y que hace que sea ineludible es la naturaleza que tiene la bestia, que es algo que profundizaremos luego de esta pausa con anuncios. Volvemos enseguida, sigan en la sintonía de Energeek. Y estamos de vuelta con nuestro tema que quedó pendiente. Vamos a hablar de la bestia. Esto con lo que lidian todos los vampiros. Un poco para introducirlo, para quienes no la conozcan tanto, se supone que todos los vampiros tienen una bestia interna. Una bestia interna que se manifiesta y parte de la lucha del vampiro es que la bestia no lo domine a él.
La bestia, una bestia con instintos básicos, que se quiere alimentar, quiere pelear, es la que los vuelve violentos, la que hace que sí o sí haya una intriga y lucha de poder entre los vampiros y que tengan la necesidad de servirse también de los mortales que están alrededor. Todo eso es la bestia, que es en realidad el verdadero monstruo del juego. Es Mr. Hyde. Porque claro, es justamente, o sea, al final el vampiro se trata de luchar contra transformarse en la bestia, muchas veces intentando mantener tu humanidad. Hay gente que al final es que es el temor de la gente, es el temor de la humanidad, de que todo el mundo tiene secretos, todo el mundo tiene instintos, que no quiere que el resto de la gente sepa. Quieren ser percibidos como alguien normal y sano y amigable y cercano para las personas a su alrededor, y no tratar de asustarlos con otro tipo de ideas o pensamientos o deseos que podrían no ser amigables o podrían, no sé, asustar a las personas alrededor. Y todas las personas de alguna u otra forma tienen ese temor, y todos los humanos juegan de alguna u otra forma a lo que en Vampiro se juega de forma muy explícita, que es a ocultar la bestia. Igual quería aportar con algo, y ya se sale un poco de la línea de Vampiro porque entra en el área de narrativa. Yo creo que es muy acertado lo que dijo Enor con respecto al tema de basar Vampiro en Drácula. Porque claro, si hablamos de la bestia, obviamente, como mencionaba, podríamos hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde es, o sea, visualmente dos personas distintas, ¿cierto? Pero como dato, cuando Bram Stoker escribió Drácula, le escribió cuando se estaba realizando el juicio en contra de Oscar Wilde por haber escrito el retrato de Dorian Gray y por tener contenido homosexual, etcétera, etcétera. Entonces Oscar Wilde pasó de ser un tipo muy culto y claro, y tenía como estos comentarios que eran como bien poco simpáticos, pero que el tipo era muy intelectual, entonces la gente lo quería y lo respetaba mucho. Y empezaron a tirar como toda esta basurita de su vida o lo que la gente consideraba que era como malo. Y Oscar entró a ese juicio creyendo que iba a salir libre, si él era millonario, era de alta categoría en la sociedad británica y se fue preso. Y él era amigo de Bram Stoker, y en el proceso de su juicio, Bram Stoker escribió Drácula, y eso, si tú sabes eso y lees el libro, se nota. Dios, gracias por ese dato, porque tengo en mi lista de pendientes Drácula, está ahí. Te vas a dar cuenta porque, claro, llega cierto primero el protagonista a mirar este monstruo, pero a mí me encanta cómo en Drácula el monstruo después se empieza a equiparar a la gente, porque las cosas que la gente hace para tratar de capturarlo, para tratar de salvar a otras personas, no dista de lo monstruoso que Drácula es en sí mismo. Y ahí es donde Winona Ryder sufre. Yeah. El juego de vampiro hace mucho eso. Ya, bueno, más adelante cuando toquemos el tema de cazadores, o sea, los cazadores son tan monstruosos como los vampiros. De hecho, es el juego más monstruoso de todo. O sea, depende de qué es que, recuerden, hay dos juegos de cazadores. Sí, ya, pero en ambos casos, en todo caso. Pero más allá de eso, me voy a colgar un poco de lo que decía Enor antes. Claro, que un vampiro es un juego que te penaliza mecánicamente si tú tratas de ser ético. Si tú tratas de ser buena persona, en vampiro es muy difícil. El problema es que hay otra mecánica que también te penaliza si tratas de ser un monstruo. Porque tú tienes una humanidad, ¿cierto? O una senda de iluminación, en caso de que sea un Sabbath y qué sé yo, que es lo que usan los vampiros para alejarse de su bestia. Es como, esta es mi moralidad, ¿cierto? Yo no soy un monstruo.
Entonces yo me alejo mediante esta mecánica que es la humanidad. Pero si tú haces cosas monstruosas, empiezas a perderla. Y mientras menos humanidad tengas, más cerca de la bestia estás. Y la gran, bueno, el gran tema central de Vampiro es eso, que tú tienes toda la eternidad para perderte. Tú nunca vas a morir de viejo. A ti o te van a matar o te vas a convertir en la bestia eventualmente. Y no hay una tercera opción. Porque tú eventualmente te vas a rendir a la bestia. La bestia tiene un tiempo infinito para vencerte. Y listo. Ya se la maldición. Esa es la maldición. Voy a hacer la última intervención para hacer, si queréis, el cambio al siguiente juego. Porque quiero hablar de que todos los juegos de Mundo de Tinieblas, con la salvedad tal vez de Mago, tienen una... Todos los juegos tienen dos funcionamientos básicos. El primero es el funcionamiento de mascarada, que es cuál es el elemento que justifica que estos seres existan y no lo sepamos, y eso está en todos los juegos. Y luego, en todos hay una parte de pérdida de control. Todos los juegos del Mundo de Tinieblas tienen una parte que el jugador no controla de su propio personaje. Y eso es uno de los elementos core del sistema. Y también me parece que es un punto muy interesante de la narrativa del terror y de la narrativa del suspense, porque uno de los miedos universales es el miedo a la locura, es el miedo a no controlar las acciones, ser testigos de lo que estamos haciendo, pero no tener agencia sobre lo que estamos haciendo. Entonces, si os parece, voy a transicionar con esto hacia Hombre Lobo, porque Hombre Lobo también tiene este mismo componente en el que tú puedes dejarte llevar por tu parte animal y destruir lo que tengas más cerca, que normalmente suele ser un aliado. Sí, es cierto. Efectivamente. Hombre Lobo. Hombre Lobo es un juego difícil, ¿eh? Más que nada porque de la misma forma que Vampiro tiene estas dos líneas, ¿cierto? De o vas a más acción o vas a más temas de intriga y rol, ¿no? Hombre Lobo igual, pero yo creo que ahí es donde más gente se va por el primer punto, que es el tema de la acción. Tú eres un ecoterrorista siendo Hombre Lobo. Tú el tema de el Hombre Lobo y claro, tienes te meten a esta sociedad de hombres lobo, donde tú eres un guerrero de Gaia, de la madre tierra, y tienes que protegerlo. Y eso es pura acción. Matas criaturas del Weir, destruyes fábricas de Pentex y todo. Pero Hombre Lobo igual tiene una capa más profunda. Sí. Y ahí es donde está el horror. A mí, citando a Fabián, que es un compañero inestimable en la comunidad, Vampiro es un juego en el que todo el mundo está vivo y tiene vitalidad y tú estás muerto, y eso es trágico. Y Hombre Lobo es un juego en el que tú tienes vitalidad y estás vivo, pero el mundo está muerto, y eso es trágico. La parte trágica de horror de Hombre Lobo tiene más que ver con eso, tiene que ver con que tú sabes que la destrucción de la naturaleza no puede ser parada, o por lo menos no puede ser parada con la violencia, que es lo único que aportas tú. Tú eres una máquina de matar, pero tus garras no pueden limpiar la contaminación de los ríos. Por desgracia en Mundo Tinieblas no existe el Capitán Planeta, y ahí de nuevo acabo de hacer mi comentario boomer del día. Lo lamento. Llevas varios años. Sí, no digamos de hecho, si os habéis fijado, en el manual de Hombre Lobo no hay mecánicas que permitan purificar lugares. No hay... sería lo esperable de una persona que su función es cuidar la naturaleza, que tuviera rituales como de druida que permitieran limpiar la contaminación, limpiar la podredumbre, limpiar tal. Pero hay un ritual, pero que te permite limpiar más personas como criaturas.
Sí, pero Y no puedes... no es tan... no Claro, puedes pero entrar una... no Porque puedes salvar incluye un- como... Claro, no puedes salvar un pedazo de tierra, por ejemplo. Claro, no No, puedes no hay. salvar un bosque, por ejemplo. Y creo que eso es No. deliberado. Sí, por supuesto. De hecho, está Por varios explicado motivos. por trama. Está explicado por trama. Sí, está explicado por trama. Con un amigo conversamos, que es narrador de Hombre Lobo, y conversamos que tú como Hombre Lobo puedes hacer dos cosas en la lucha por Gaia. Puedes perder o puedes tener una victoria vacía. Ujú. Puedes ir y morir por Gaia, y eso es perder, porque te mataron. No vas a poder luchar por Gaia más. Y puedes tener una victoria vacía. Puedes ir a destruir la fábrica de Pentex, pero Pentex va a cobrar el seguro y construir otro. Y eso no Sí. va a limpiar el río, como dicen, no va a plantar de nuevo el bosque que talaron. No va a sacar la basura y el plástico del mar. Y luego hay una noción. Hombre Lobo utiliza la parte espiritual de una forma muy hábil. Tomando mucho relevo de toda la mentalidad de los nativos americanos. De que ciertos daños no son reparables. O sea, en caso de que tú replantases el bosque, los espíritus mismo antiguos de este bosque se han perdido para siempre. Ese bosque tiene que comenzar de cero. Entonces, siempre, Hombre Lobo siempre tiene un matiz de que se está perdiendo algo valiosísimo y reemplazable todo el rato. Igual que Vampiro te presenta el concepto de la eternidad, de que tú tienes siglos, Hombre Lobo te presenta que algo que tiene siglos de vida se está perdiendo ahora. Claro. Y ahí hay un elemento trágico adicional, y es que si nos remontamos a las guerras de la rabia, De hecho, eso va a hablar ahora. todo esto es culpa de los propios hombres lobo, porque los Fera que se encargaban, que tenían la función de purificar la tierra y esas cosas, fueron extintos por ellos. Y fueron extintos deliberadamente. Los hombres Shansho, los hombres cerdo. Claro, los hombres cerdo. Y no los únicos, pero los hombres oso, aunque no están extintos, son bastante menos, igual tenían una función curativa. Y es porque precisamente los Fera, que eran los más encargados de purificar, eran también los más vulnerables. Y los hombres lobo no es que hayan ido a la guerra, ¿cierto? Con los hombres lobo y se hayan muerto todos porque estuvieron en guerra. Es porque los hombres lobo deliberadamente mataron a todos los hombres cerdos que encontraron, agarraron a toda su parentela humana y animal, a los animales se los comieron y a los humanos los esclavizaron y los mataron hasta que no hubiesen más. Y extinguieron a la parentela animal, y cuando extingues la parentela animal de un Fera, ese Fera ya no vuelve a nacer. Sí, el espíritu se daña. El espíritu se daña. Como decía Aenor, como el componente espiritual de Hombre Lobo significa eso, que ya no puedes ser más. Ya, si no está esa parte animal presente en el mundo, ya no puede existir la parte Fera, porque ya no hay. Si se extinguieran los lobos, por ejemplo, de todo el mundo, ya no nacería ningún otro Hombre Lobo. Y fue nomás. sí, efectivamente. Y eso, pues, que es triste también ahí porque tú tienes una función, digamos, noble, tienes una función dentro de lo que es el plan de Gaia, importante, algo de lo que sentirte orgulloso, pero tu misma especie es culpable de que ahora tú no puedas hacer nada. Estás pagando los errores, Claro. los errores de De las tus generaciones ancestros. pasadas, claro, de tus ancestros. Y el horror personal está un poco ahí, ¿eh? Sí, Un poco en pagar los pecados anteriores, pero también en el tema de, bueno, mecánicamente igual, el tema de la rabia, que es ese componente, claro, más animal, más animalesco, más destructivo de los Garú como guerreros que son. Y la mecánica te favorece el tener rabia alta. De hecho, es súper barato subirse rabia. Es incluso así, es más barato subirse rabia que fuerza de voluntad, por ejemplo.
El problema es que si tienes muchas, puedes entrar en frenesí. Y ahí es donde empiezas a matar, ¿cierto? A quien tengas al frente, aliados incluso. Pero incluso, si no tienes... incluso si tuvieras una fuerza de voluntad inquebrantable, ¿cierto? Y nunca jamás pudiese entrar en frenesí, hay criaturas del Wyrm que te pueden hacer entrar en frenesí a la fuerza. Y más allá de eso, si analizas un poco la parte más espiritual, un poco más metafísica de Hombre Lobo, el gran enemigo ahí es el Wyrm, según los Hombres Lobo, por supuesto. También hay algunos factores que podrían decir que es más la tejedora, el tema del orden, la que volvió loca al Wyrm y todo. Pero ya, digamos que el Wyrm es el enemigo. El Wyrm es la destrucción, todos los aspectos de la destrucción del mundo, todo lo que en el mundo signifique destrucción y en el universo, ahí está el Wyrm, y eso es el Wyrm. Igual que la rabia, todo el aspecto violento de los Hombres Lobo es el Wyrm. La rabia es el aspecto mecánico y espiritual del Wyrm, su presencia en los Hombres Lobo. Y los Hombres Lobo tratan de destruir la destrucción mediante haciendo uso de la misma rabia y nunca van a poder. ¿Qué iba a decir? Que realmente la rabia de los Hombres Lobo es más la manifestación de caos, que es la tercera fuerza. Pero sí que es cierto que los Hombres Lobo que se dejan llevar en exceso por esa rabia acaban sucumbiendo al Wyrm. El Wyrm, es muy fácil pensar en el Wyrm como empresas petrolíferas y talar bosques, pero el Wyrm tiene una faceta mucho más sutil y tiene una corrupción mucho más sutil. Y muchas veces es interesante jugar con la parte sutil, inteligente del Wyrm. Porque el Wyrm no solo es contaminar bosques, también es tomar a personas y garús virtuosos y corromperlos y volverlos locos. Efectivamente. A mí me pasa que cuando pienso en el concepto del Wyrm, pensando que son el Wyrm, la tejedora y todo, yo creo que hay que hacer una pequeña pausa para explicárselo a la gente que está viendo esto. No conocen el lore de Hombre Lobo. Pero básicamente son las fuerzas paralelas a Gaia, la fuerza de la naturaleza, por explicarlo rápido y mal, pero para hacer una idea de lo que son. Y el Wyrm, claro, nosotros lo vemos como la empresa petrolífera y todo, pero es que eso comenzó a existir después. Claro. El Wyrm se supone. No, pero luego ya peleando contra el Wyrm mucho antes que existieran las empresas petroleras. Claro, ahora el tema ahí también está en no sé, estos incendios naturales que hacen que los bosques se renueven, se supone que le hace bien al bosque. Eso es. Y eso igual es Wyrm. Eso es el Wyrm, o sea, ese es el Wyrm no corrupto. Ese es el Wyrm en su función original. Que eso me voy a preguntar porque en el fondo partes, son el caos, que los magos le llaman dinamismo, ¿cierto? Que es la creación de cosas. Sí. Está la tejedora, que los magos le llaman como la parte del patrón, ¿cierto? Lo estable, lo que le da forma a las cosas que creó el caos. Y está el Wyrm, que es lo que destruye las cosas, que ya la tejedora había establecido, ¿cierto? Para darle espacio a cosas nuevas. Entonces, y realmente son... Es algo súper natural, es lo que pasa. Pero en el lore de Hombre Lobo, estas tres fuerzas están en desequilibrio. Porque en el fondo la tejedora, ¿a quién fue que agarró? Según el mito de los Garou, la tejedora se cansó de que el Wyrm destruyera todo, envolvió al Wyrm con sus redes, porque la tejedora metafóricamente es una araña, y el Wyrm se quedó atrapado y enloqueció. Pero claro, eso al final es un mito fundacional, que es una cosa que tiene... Claro.
es una cosa muy propia. Toda la historia de los vampiros van a ser leyendas oscuras. Toda la historia de los magos van a ser relatos sobre planos y sobre cosas abstractas. Y toda la historia de los y toda la historia de los Garú van a ser leyendas chamánicas, como si fuesen mitos de los nativos americanos y metáforas. Y para los demonios va a ser yo estuve ahí. No sé qué pasó. Bueno, de hecho, parte de lo pero que sí, en el fondo es una cuestión más metafórica que podríamos decir que en realidad, claro, pensemos en una ciudad, por ejemplo. Una ciudad ya no es un espacio donde puedas decir que estas tres fuerzas estén equilibradas, porque una ciudad es súper estable. Digamos, puedes renovar los edificios, puede haber hasta un terremoto, ¿cachai? Hubo acá en Concepción un terremoto hace unos años y se cayeron algunos edificios y fue terrible y murió gente y todo lo que quieras que puedes esperar en un terremoto grave. Pero, claro, estamos en Chile. Así que aquí un terremoto si es de menos de 7 en realidad. No me levanto por eso. Sí. Es como me despertó, pero no voy a salir de mi cama. No se caen las cosas de los muebles. No se caen las cosas de los muebles ni nada. Pero un terremoto grave, claro, caen algunos edificios, pero se vuelven a parar nomás. Y esa es la tejedora andando. Eso era lo que igual quería preguntar, porque claro, dentro de todo el sistema de Hombre Lobo está como en la maldad, ¿cierto?, que existe dentro de las empresas petroleras y Entonces, claro, vas escarbando hacia atrás. Originalmente hay muchas funciones que ahora, claro, podrían ser consideradas malignas que no lo son. Y ahí viene la metáfora del hacha, ¿cierto? El hacha es una herramienta que sirve para cortar leña, ¿cierto? Picar leña y darle fuego a las personas. O sea, era una herramienta útil que tenía una función benevolente, pero tú con un hacha puedes matar a una persona, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace malo a algo? ¿El objeto? ¿El producto? ¿El hacha? ¿La pistola? ¿La persona? Vale. Las dos cosas. Voy a cortar esa reflexión con una cosa, y es que en el mundo de tinieblas jamás se habla de bueno y de malo. Eso es una de las... No. Claro. Pero para darle... O sea, se habla mucho sobre bueno y malo. Y generalmente, bueno soy yo y malo es el resto. Claro, pero no hay... No hay algo absoluto, no hay una moralidad absoluta. Exacto, no hay un absoluto. Claro, pero en el fondo, ¿cuándo algo comienza a ser o deja de ser útil, por ejemplo, comienza a ser dañino o... a eso voy, o sea, cuando algo se corrompe, ¿qué es lo que se corrompe? ¿Se corrompe el objeto? ¿Se corrompe la persona? ¿Se corrompen ambas? Es que... Depende del juego. Si vemos el Wyrm como una corrupción, como... Hay un montón de juegos en los que la maldad es una oscuridad que es como tinta y va manchando cosas. Uh-huh. Si lo vemos así, eso es una visión muy simplificada. El Wyrm es uno de los 3 motores de la vida. De hecho, si no existiese el Wyrm, no existiría la vida. Claro. Se necesita del Wyrm. La cuestión, como decía Ricardo, es cuando el Wyrm está desequilibrado. Y cuando por acción del Wyrm se están destruyendo cosas que no deberían destruirse. Claro, yo a lo que me refería no era dentro del lore del juego, sino ¿cuál es la reflexión que se hace por fuera? Como... No dentro de la narrativa del juego, sino que ustedes como máster, ustedes como jugadores, o sea, ¿se produce en el fondo en el desequilibrio? Mira, yo creo que un elemento constante y omnipresente en Mundo de Tinieblas, a veces a propósito, a veces por casualidad, es la ambigüedad. Sí, a propósito, de hecho. Sí, claro, muchas veces porque agujero de guión, porque lo que sea, pero
más allá de eso, mira, voy a citar un ejemplo específico de una mesa de Aenor en su canal. Si ven Vita Elongae, Vita Brevis, la mesa de Roma que terminó hace poco, ahí no estamos hablando de la mesa parte con César cruzando el Rubicón. Entonces no había cristianismo, no había bueno, sí, el mito de Caín más o menos existía porque judíos, pero básicamente los vampiros romanos no eran cainitas. Y me gusta cómo lo tomaste ahí, cómo jugaste con la ambigüedad del mito y cómo comenzó, ahí Aenor comenzó a relacionar los distintos clanes vampíricos con los distintos dioses. No sé si nos puedes contar un poco de eso, Aenor. Realmente yo tomé el trabajo de otro autor y de una adaptación que hay para Roma de Vampiro Requiem, pero básicamente los vampiros buscan un relato de por qué son vampiros. Y realmente Caín es un relato también. Los vampiros no tienen ni idea de si son hijos de Caín o no. El relato que se maneja en Roma es que son descendientes de los dioses, tienen la sangre de los dioses. Entonces los Ventru, que hay en Roma son Venturus, son descendientes de Júpiter. La sombra son Posidonios. Capadocius existe, así que los Capadocios son descendientes de Capadocio. Y existe la noción. Allí en Vita Elongae jugamos mucho con la moral romana. Porque si ellos son descendientes de los dioses y son dioses, sus designios están por encima de los mortales. Y si yo quiero matar a 5 personas, como soy un dios, no hay nada de malo en ello. Y lo único que hay de malo es tu conciencia. Pero para los demás, para los otros vampiros, no hay... Eres un dios. ¿Qué quieres hacer? Sí, efectivamente. Bueno, y ahí está la característica caprichosa de esa mitología, de los dioses en esa mitología. Al punto de que se traicionan y se alían en la temporada siguiente. Pero... Pero sí, como que son dioses siendo dioses. Claro, en el fondo ahí está el tema de que, bueno, el mundo tenible en general. Tu personaje es un monstruo, ¿cierto? Que tiene ciertas necesidades, ciertos objetivos y qué sé yo. Y al final lo importante es cómo tú te justificas hacerlo. Bueno, cómo tú te justificas hacer todas esas cosas que necesitas hacer. Yo creo que o que quieres hacer. Y dónde está la diferencia. Y al final, claro, en lo ambiguo, yo como narrador también y como jugador igual, cuando me hago personajes y todo, trato un poco de eso, como hasta dónde llego, como por qué yo estoy haciendo esto, cuál es mi moralidad personal, de hecho, y dónde pongo la línea en la tierra en el fondo, ya, esto no, y por qué esto no, ese es un elemento, y qué me haría cruzar esa línea. Ese es un elemento, creo que si bien no muchas veces vas en partida a tocar el tema de la ambigüedad, porque es ir muy profundo en el lore para llegar a cuestionártelo en partida. Normalmente tu vampiro está preocupado de otras cosas. Pongo el ejemplo que no lo mata. Sí. Pero o tu hombre lobo de no matar a sus propios compañeros, de otras cosas. Pero sí es un elemento de terror personal. Es algo que a los humanos nos aterra. Tenemos esa necesidad de buscar lo trascendente, de buscar la explicación a las cosas y todo lo demás, y está súper representado en el mundo de tinieblas, y creo que eso es algo que le da valor, le da riqueza, pese a que puede haberse dado un poco como casualidad. Como, oh no, yo escribí esto y tú esto otro, Dios.
¿Cómo lo justificamos? Son historias distintas. Sí. La mitología. Efectivamente. Así que bueno, ya un poco cerrando el tema de Hombre Lobo, salvo que vayan a acotar algo más antes de terminar el bloque. Pero hace hablamos muy poco del aspecto más espiritual de Hombre Lobo, ¿eh? Hablamos harto de la radio y poco de la gnosis. Pero igual es un capítulo de horror personal. Ahí alguna vez les escuché un comentario enorme bastante interesante que tal vez podamos tocar en el próximo bloque. Así que, pero manténganse en la sintonía de Energeek. Vamos ahora a unos pequeños anuncios. Y estamos de vuelta con el Rincón Munchkin en esta tercera sección. Vamos a hablar sobre el elemento espiritual de Hombre Lobo, y ahí había un comentario que estuvimos haciendo tiempo atrás con Aenor y que estuvimos recomendando durante los comerciales. Aenor, ¿puedes por favor hacernos el honor de explicar el...? Sí. Estábamos hablando acerca de la dualidad en Hombre Lobo, porque en Hombre Lobo hay un tema que se queda explícito en todos los manuales, y es que los hombres lobo, los Garú, son mitad animal o mitad físicos y mitad entidad espiritual. Es tan importante la existencia del Garú como espíritu como la existencia que tiene como persona física. Y yo comentaba que si bien hay una parte del mundo astral y de la umbra y de toda esta dimensión espiritual a la que los Garú pueden acceder, que sería como un mundo paralelo, como un mundo aparte, el sistema de V20, de W20, que es el que tenemos ahora, no tiene reglas explícitas para el comportamiento espiritual de los Garú en el mundo. Entonces yo comentaba, por ejemplo, un lugar en el que tú recibieses daño de manera espiritual porque ese lugar te agrede a tu parte espiritual, reforzaría la noción de que tú tienes una parte espiritual que es muy importante ahí. Claro, al final la parte espiritual se ve más reflejada en cómo se explican los poderes, en cómo pasas a la umbra y ese tipo de cosas, pero no... ¿Y eso en qué se diferencia con los changeling? Bueno, los changeling son más espirituales. Los changeling pueden... Ricardo. Sí. No, de hecho, si los hombres lobos son mitad carne y mitad espíritu, los changelings son como espíritu con una cobertura crujiente de carne. Me encanta. A los changelings sí les hace daño entrar a un lugar ajeno a su naturaleza, que dentro del juego se llama la banalidad. Y changeling, así como tema que pudiésemos llamar de horror personal, de hecho tiene mucho horror personal, porque tú como changeling eres un espíritu como de la creatividad, ¿cierto? De todo el glamour, tú eres un hada, tú eres un espíritu de la imaginación humana, y la banalidad es contra lo que tú en el fondo combates, que no es mucho lo que puedes combatir como changeling, porque la banalidad te hace daño existiendo. Y de ahí el horror está en enfrentarte a como toda esta desesperanza, ¿cierto? A todo esto del mundo moderno que ataca la creatividad humana. Como todo esto que te transforma, ¿cierto? Capitalismo. Toda esta maquinaria humana, ¿cierto?, que limita la creatividad humana, eso es lo que termina matando a los changeling. De hecho, los changeling las hadas estaban fuera del mundo durante mucho tiempo y volvieron
para el 69. Cuando el hombre llega a la luna, eso abre las puertas de Arcadia, ¿cierto? Porque la humanidad vuelve a soñar, así como vuelve a todo esto de ahora estamos soñando con las estrellas. Y de hecho igual ese año como que parte y todo el tema de los hippies también, y toda la onda de volver a esto más, claro, más soñador, como más, de hecho después de la guerra, después de todo eso. Yeah. La existencia de Bauhaus. No, pero no. Bauhaus es una. No viene el caso. Dale. Pero claro, vuelven a la Tierra después de eso. Cuando ya la humanidad vuelve a soñar, las hadas vuelven. Y esa es la onda. Pero en el mundo moderno eso es, bueno, poco. De hecho, el gran tema de supervivencia de las hadas es que el glamour es escaso. Es escaso el humano que sueña de verdad. Más allá de tener como mucha imaginación, finalmente el mundo moderno te fuerza a ser una persona que tiene que ser productiva, que tiene que abandonar sus sueños, ¿cierto? En pos de un trabajo que te dé dinero. Y bueno, el horror un poco por ahí. El horror es el capitalismo, vale. ¿Quieren? Sí. Está tratando de censurar a Ricardo. Tu micrófono ahora suena con estática. Sí, hay un hacker que no está diciendo cosas poco convenientes para el sistema. Oh no. Manden las señales de interferencia. Bueno, el asunto de Changeling yo lo encuentro muy particular. Para mí es un poco más misterioso. Changeling yo lo he visto muy por encima. No sé si ¿cuál creen ustedes que es el elemento de terror personal que tiene Changeling? El elemento de terror personal de Changeling, igual que en el resto de juegos, Changeling en ese universo se ha perdido algo irreemplazable. Y es que el glamour es súper escaso y el Gauntlet, que es como llaman los Changeling a esta fuerza, para ellos es como una fuerza maligna. Para nosotros sería como una tendencia social. Pero es este movimiento de los humanos a racionalizarse, a volverse productivos, a volverse serios. Y esa tendencia es la que está matando la magia en el mundo. Entonces, si Vampiro va sobre la degeneración personal y Hombre Lobo habla sobre la pérdida de la naturaleza, Changeling habla sobre la pérdida de la esperanza. Y eso es un tema existencial muy potente. Porque el primer paso de esa pérdida de la esperanza es la idea core de Changeling es pensar que las cosas pueden ser de otra manera. Y eso es el ingrediente de la vida de los Changeling. Entonces, en una primera instancia, una persona puede perder la idea de que los amigos imaginarios existen o las hadas existen. Posteriormente vas perdiendo la idea de que los duendes o los alienígenas o la ciencia ficción existe. Y últimamente, a niveles de pérdida mucho más severos, los individuos pierden cosas que ya les tocan en su día a día. Pierden esta pérdida de que las cosas pueden ser de otra manera. Te lleva a pensar, por ejemplo, que tu vida no puede ser de otra manera. Te lleva a pensar que si tú estás en un lugar en el que no tienes libertad, no puedes conseguir tu libertad. No puedes tener
dignidad en el trabajo, no puedes tener derechos sociales, no puedes tener una vida plena. Y al final, el coste de... Tengo los pelos de punta. El coste de... Está pasando lo mismo. Ese coste de que las cosas no pueden ser de otra manera es gravísimo. Es un coste de profundidad humana inmenso. Y eso es a lo que se exponen los... Los Changeling son la primera línea. Ellos son los primeros que van a morir en esta tendencia. Pero en algunos lugares el Gauntlet es tan asfixiante que incluso los humanos se están volviendo grises. Y están perdiendo su parte creativa, mágica, vivaz. Y para mí eso es el drama de Changeling. Mira, súper bien dicho. Bueno, aparte, una cosa quizás un poco más superficial, pero no por eso menos aterradora, es la propia extinción. El jugar a que te estás extinguiendo. Hay algo que siempre he pensado, la humanidad no va a ser eterna. ¿Cómo va a ser esos últimos humanos? ¿Qué tan desolador va a ser de los últimos humanos? Y creo que Changeling, claro, no se trata de ser de los últimos, pero... O sea, no el último, pero... Si quieres saberlo, mírate en el espejo, César, porque para allá vamos. Sí. ¿Cuántas generaciones creen que quedan? Sí, pero estamos todavía en esa generación en la que somos sobrepoblación. Ahora, claro, la población... Somos la penúltima. Sí, porque está envejeciendo, claro, efectivamente. Idiocracia, allá vamos. No, pero... hablando en serio, ese tema es particular. Ahora, para que en función del tiempo, para pasar al tema con el que queríamos un poco cerrar este asunto, existen dos, voy a decir comillas, existen dos juegos con nombres similares. ¿Por qué lo digo entre comillas? Porque uno no es un juego, es una extensión de un juego, ¿ya? Porque existe Cazador la Venganza y Cazadores Casados. Cazador la Venganza era un juego aparte que no salió muy bien. Yo lo defiendo bastante, pero Cazadores Casados intentó con relativo éxito rescatar la mayoría de los buenos elementos que tenía Cazador la Venganza. Pero si se fijan, no tiene su propio color de libro. Es del mismo color de los libros de vampiro. ¿Por qué? Porque el juego te lo presentan como, si bien en el mismo manual te dicen existen los magos, existen los hombres lobos, cuídate de esto, cuídate de esto otro, todo gira alrededor de los vampiros y básicamente, bueno, también hay un tema casi tópico, ¿cierto? Del cazador de vampiros. Hay un personaje arquetípico, digamos. Y para mí, Cazadores Casados es un juego de horror personal muy profundo. Y en realidad, no sé si muy profundo, pero es muy ¿cuál es la palabra correcta? Es fácil ponerse en los zapatos del cazador, porque es un humano. Ahí tú exploras lo que es la vulnerabilidad. Tú eres una persona que está abriendo los ojos de que hay algo que se mueve en las sombras, que hay criaturas que dominan tu sociedad y que en realidad somos aún menos libres de lo que creíamos que éramos. Y eres inofensivo para esa criatura. Y más encima la gente no te cree. Entonces también está el juego de quién está mal. La gente que no ve esto, que para mí es sumamente obvio, o yo me estoy volviendo loco. El jugar con la información falsa y la información verdadera es un elemento fuerte también, porque juegas con la duda. El juego es de mucha investigación por lo mismo, porque
tú no te vas a ir a enfrentar al vampiro y las debilidades de un vampiro no son las mismas del otro, las fortalezas del vampiro no son las mismas del otro, y lo mismo pasa con las otras criaturas. Un poco decidimos cerrar el tema con este juego porque claro, si bien es un juego pensado como para vampiros, en sí Cazador es algo que puede estar presente y es compatible con todos los otros juegos. Está hecho para hacer la mirada desde el otro lado. Y eso a mí como humano, ¿cómo me afecta? Y yo creo que el elemento principal de error personal en Cazadores Casados, y por eso el nombre, es la vulnerabilidad, que es algo que a todos nos aterra, el sentirnos vulnerables. Yo tengo una pregunta. Bueno, si quieres comentar de eso, dale a Ricardo, por favor. Ya, no solo el tema de la vulnerabilidad, y también que otro tema de, como tú también lo dijiste, que me estoy volviendo loco y la información falsa, y es hasta qué punto lo que yo creo es verdad. Como porque ahí el cazador no necesariamente solitario, porque hay otros cazadores cerca tuyo, pero igual es como este grupito totalmente aislado de la sociedad. Tú, para ser un cazador, tienes que aislarte de la sociedad porque nadie te va a creer lo que estás haciendo, en primer lugar. Porque cuando la gente vea lo que estás haciendo, va a avisarle a la policía, porque tú eres una persona que probablemente está acumulando armas. Y es como, eso es sospechoso. Y la policía no te va a creer que, oye, yo estoy cazando vampiros con esto, ¿no? Tú eres un terrorista. La policía muchas veces, si la camarilla funciona, la policía son ghouls de los vampiros. Sí, también, no, de hecho, y de hecho, algo que te dice el propio manual es que... Oh, Ricardo. No se te escucha, Ricardo. Oh, el gobierno nuevamente te censura. ¿Dónde está? Ahora, el tema ahí... a ver, el manual te dice, claro, si explicarle a un policía por qué en tu auto llevas benzina, cuerda, estacas, ¿cachai? Es como... y armas, es particular. Y nadie va a entender por qué mataste no sé, al compañero de piso de tu compañero de trabajo. Nadie va a entender por qué te has comenzado a gastar todos tus ahorros en armamento, armas, en cosas, y por qué te estás comenzando a aislar de la sociedad, porque en realidad te estás comenzando a relacionar con otras personas. Es muy probable que como cazador tu familia te deje y tú quieras ser cazador para mantener a salvo a tu familia. Entonces es la parte fuerte de ahí. Respecto a Cazador, ¿algún comentario adicional? Ese es uno de los que más he explorado yo, entonces claramente ahí yo llegué y me largué, pero... Ahora sí se me escucha. Sí. Hola. Ahora sí. El tema importante de Cazador también es el aislamiento social. El sentirse solo es un tema súper importante cuando estás narrando Cazador. Tú tienes que hacer que tus personajes se sientan totalmente solos contra el mundo, que no confíen en nadie. De hecho, ojalá que ni siquiera confíen entre ellos. Sí, porque tú como humano no puedes saber quién de ellos está siendo controlado por un vampiro. No puedes saber cuál de ellos tiene, puede ser transformado en un hombre lobo, porque tú no sabes que un hombre lobo en realidad solo nace. Tú juegas harto con la información falsa, la información que ocultas, ¿cierto? Y harto con también las consecuencias. Porque tú puedes matar a un hombre lobo y ese hombre lobo se va a transformar en una persona normal. Con heridas de bala encima cuando muere. Y tienes que... ¿Cómo te deshaces de ese cadáver? Y tú estás salpicado en sangre. Y hay huellas tuyas por todos lados. Sí. Hay huellas tuyas por todas partes, sí.
Bueno, Todos los castillos de Val, que son súper rastreables. es gracioso porque en Cazadores Casados justamente uno de los sistemas que te entrega es el de hacer el plan para enfrentar a la criatura, un poco los Scooby-Doo. Y parte del juego del narrador es hacer que el plan falle en algún punto y ver cómo se las arreglan, la urgencia del plan falló, nos van a descubrir, el plan falló, esto se va a arrancar, el plan falló, alguien va a morir. Es parte de lo complejo. Y es interesante porque el juego sigue dándote herramientas para eludir al combate directo. El combate directo hay entre humanos normales y cualquier cosa en el mundo directo. Sí, bueno, de hecho, es gracioso porque el manual te habla de que incluso te dicen, oh, mira, existen, aparte de vampiros que hay, bueno, hay magos, hay hombres lobos, hay aquí, bla. E incluso cazadores. Una vez vi a una pareja dándose directamente contra vampiros. ¿Qué pasa? ¿Cómo podían hacer eso? Si, bla. Y es gracioso porque el mismo juego intenta medio que se te olvides de Cazador la Venganza, pero medio te lo mencionan. ¿Ya? Pero claro, no tienes esa... El Cazador la Venganza es un juego noventero con aspecto noventero de tú viendo el tema de la información, pero teniendo poderes para enfrentar a esa criatura maligna, un amigo que... Eres Van Helsing. Claro, no, Van Helsing eres en Cazadores Casados, ahí eres Buffy. Tenemos un amigo menor que, así de 90 que dice que él jugaría eso solamente si fuera una partida como Buffy. Y de nuevo se nota la generación de la que vengo, ya, pero bueno, él no es tan boomer como yo. Pero va a haber, si no va a haber un monstruo mantis, entonces no vale la pena. Pero, en fin. Una pregunta para todos. Si esta fuera Mundo de Tinieblas, ¿qué terminarían siendo ustedes? Presa. Probablemente Pero no. Sí, o sea, claro, todos. Alimentos, sí. Una bolsa de sangre, sí, estamos claros. Yo con suerte haría que alguien perdiese uno de humanidad al matarme. todos podemos ser raids. O sea, yo en Ricardo claramente proyecto un demonio, un vampiro. En Adenor probablemente un vampiro, en Nami probablemente un changeling y yo no sé qué sería. Yo también podría mencionar a los demás, pero no. Una momia toda la generación de la que viene. un cazador que termina siendo presa. Probablemente de alguno de ustedes dos. Un mal cazador. Pero bueno, antes de nuevo cerrar el tema de cazador, ¿algo más que aportar al respecto? No mucho, ya. Cazador encuentro que es un súper buen juego si manejas todas las demás líneas de Mundo Tinieblas. Para mí es un súper buen juego si manejas una, y para mí es un súper buen juego para partir el Mundo Tinieblas. Porque Sí, bueno, si nunca has si jugado, que la gente está hablando. dispuesta, porque claro, no conoces, y justamente juegas con tu desconocimiento. Por el no conocer. Y es una forma fresca de introducir a la gente en Mundo Tiniebla para no volver a jugar con el vampiro recién abrazado, que hay que enseñarle lo que es moverse en la comunidad vampírica por vez 103, ¿cachai? O eres el hombre lobo que acaba de tener su primera transformación y hay que explicarte por qué tienes pelos donde antes no los tenías. Eso suena como la pubertad. Es una metáfora. Casi una alegoría.
Se planteó hacerse un personaje que fuera furry antes de hacer su primer cambio, cosa que se fuera el mejor día de su vida. No llegaría a darse el cambio. Habían hablado sobre la letalidad después de eso. Los de la manada te encontrarían corrupto por el Wyrm y te matarían al instante. No harías nunca tu cambio. De hecho, probable eres un potencial padre de ¿cómo se llama? Ay, Perdiciones. ¿de qué? Perdiciones. No, pero Si tienes dibujos de Renamon en tu móvil, eres el Wyrm. No. Lo dijo Tomás Lobo. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Estoy súper de acuerdo. La manada volviendo al túmulo. ¿Y qué pasó con el nuevo hombre lobo? Así, mirándose con flashback de guerra, es como tuvimos que matarlo. Le preguntamos si estaba preparado y nos dijo Ugu. Y tuvimos que matarlo. Efectivamente, la Nami se está deshaciendo de la risa. Bueno, antes de cerrar, me gustaría mucho dar espacio al autospam de Aenor. Y me gustaría invitarlos a la mesa a la mesa que está comenzando a narrar Aenor también, que justamente trata de todos estos temas y todo lo demás. Por favor, Aenor. Pues es una partida que trata de 1916. Francia está a punto de caer en la Primera Guerra Mundial y tres no son héroes, así que tres desgraciados tienen que cruzar la zona de guerra, tienen que cruzar esos 100 kilómetros de bombardeo en la Primera Guerra Mundial para ir a recuperar un paquete. Es un paquete que va a cambiar el destino de la guerra. ¿Y por qué los envían a ellos? Los envían a ellos porque si esas tres personas mueren, nadie los echará de menos. Y ese sería el principal resumen de París, la Gran Guerra. Sí, está... A ver, al momento de ser grabado este capítulo, porque, oh sorpresa, el Rincón Munchkin es grabado. ¿Qué? Llevamos dos capítulos y están tremendos. Y no me cabe duda que los 3 o 4 que habrán al momento del estreno de este van a seguir al mismo nivel, porque como que cada vez que terminamos necesito un poco de aftercare. Y he comenzado a reconocer elementos en la vida real que me hacen acordarme de Aenor y mandarle fotos. Voy a contar lo que hacemos. Tengo un canal, el personaje de narrador es un Malkavian. Entonces tiene alucinaciones. Oh, no. Entonces lo que hago, tengo un canal en privado con los otros dos jugadores. Y lo que hago es narrar cosas y simplemente narrar. Y en algún momento a los otros dos jugadores les llega un mensaje que dice esta cosa de lo que estoy contando es una alucinación. No interactúen con ella. Entonces ven cómo habla solo. Entonces narrador empieza a interactuar él solo y los otros se le quedan mirando como... No. Sí, es maravilloso. Es maravilloso. Y hay un... Te van a poner a dormir como un caballo. Lo siento. No, yo voy a encontrar la forma de ser útil, de ser valioso. Pero sí, ha sido una experiencia bonita e intensa. Váyase para allá. ¿Y algo más de autospam más allá de la mesa, por favor? Pues la partida de Roma ya terminó. Comenzaremos una nueva con más esoterismo. Sé qué periodo histórico es la nueva partida de Roma, pero no solo sé eso. Sé que hay noticias de que una persona fue crucificada en Judea
y luego su sepulcro apareció abierto. Y eso es algo que a los vampiros les intriga. Claro. Porque ahora algunas personas que tienen una T así y se las muestra el otro. Algo bueno. Bueno, a los Bali específicamente, pero sí. Claro, los Bali específicamente. Como, esto es nuevo. ¿Qué está pasando? Efectivamente. Nice. Y bueno, cuéntenos cuáles han sido, a los que nos están viendo a través de YouTube, cuéntenos en comentarios cuáles han sido sus experiencias más terroríficas en el mundo de Tinieblas, o si es que lo han jugado, si es que les interesa, qué juego les puede interesar más. Nos faltó hablar de varios juegos, porque el mundo de Tinieblas tiene más que esto. Esto es probablemente lo más conocido. Bueno, y Mago, no nos dio tiempo para todo. ¿Qué les hubiese gustado, qué otro tema les hubiese gustado que tocáramos y todo lo demás? Siempre se puede hacer otro capítulo del mundo. Se pueden hacer 800. Bueno, y ojo, olvidé mencionar, este es nuestro especial de Halloween. Como que pasamos directo al tema. Pero eso, espero hayan Por favor, si no se habían dado cuenta, chicos. Espero hayan disfrutado el capítulo. Nos despedimos y que tengan buen rol. Chao, chao. Chao.